Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente llegando a sus hogares a través de este programa Creciendo en la Palabra. Nos da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México, la Asociación Metropolitana, desde donde preparamos este programa que cada semana busca repasar los temas más importantes de la lección. Estamos en la lección número 11. Ya estamos terminando prácticamente el trimestre, estamos llegando a los últimos capítulos de este hermoso libro de Marcos y el título de la lección de esta semana, Apresado y Juzgado. Los capítulos del 14 al 16 del Evangelio de Marcos narran prácticamente los últimos momentos de Jesús, desde el complot para matar a Jesús, el arresto de Jesús, y su sufrimiento y muerte. Estos últimos capítulos narran prácticamente lo ocurrido en el transcurso de una semana, la última semana de este ministerio de Cristo Jesús. La lección número 11 se concentra prácticamente en el capítulo 14. Allí encontramos varias historias, varios contrastes que Marcos quiere hacer y es lo que vamos a estudiar en los siguientes minutos. Una lección que sin duda nos va a dar grandes lecciones espirituales para nuestra vida. Y para estudiar la lección hemos elegido tres temas que nos van a ayudar a guiar en este proceso de estudio en esta ocasión. El primero es el Mesías ungido, el segundo el Mesías desolado y finalmente el Mesías negado. Alrededor de estos tres temas estaremos estudiando, estaremos conversando de los temas más importantes de esta lección número 11. Y para ello, como siempre, como cada semana, está con nosotros dos invitados especiales. Quiero en primer lugar presentar al pastor Job Alcázar. Pastor Job, gracias, departamental aquí de la Asociación Metropolitana. Pastor, gracias por estar con nosotros. Qué alegría podernos encontrar nuevamente para juntos estudiar y repasar esta lección tan interesante. Sin duda alguna va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Quiero mandar saludos, pastor, a dos personas específicamente, a nuestra hermana Amanda Rosa, que ella nos sigue desde el país de Chile. Dios está contigo, hermana, allá en Sudamérica. Que Dios te bendiga y te acompañe. Y gracias por estar viéndonos cada semana. Igual quiero saludar al hermano Juan, que él es de Bolivia, y él comenta que cada semana comparten este programa en la iglesia de Mariscal allá en Bolivia. Así que saludos a toda la iglesia de Mariscal. Hermano Juan de Bolivia, yo soy también con ustedes en esta ocasión. Gracias, pastor. Y está con nosotros también pastor del distrito de Villacuapa, en el sur de nuestra ciudad, de nuestra asociación, el pastor Marco Montoya. Pastor, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor Yolman. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, pastor Job también. Y enviamos también saludos a los hermanos que nos ven aquí en la República Mexicana. Y de manera específica enviamos saludos a la hermana Celina Peñalosa de Zitácuaro, Michoacán. Hermana, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos cada semana. Saludos también a su iglesia y estoy seguro que al compartir lo que comentamos más los comentarios con ustedes en la iglesia, crecemos en la palabra. Y también quisiera enviar saludos a la hermana Francisca Vázquez de Chiapas. Hermana, también saludos y bendiciones hasta Chiapas, a su iglesia. Salúdenlos este sábado y que este repaso también pueda contribuir, una herramienta para que el estudio, el repaso con su clase allá en la iglesia pueda ser enriquecedor y pueda ser grandemente bendecido. Pastor, muchas gracias. Gracias, pastor. Bueno, aprovecho también para enviar un saludo a nuestros hermanos y hermanas que nos ven aquí en la Asociación Metropolitana, en la Unión Mexicana Central, aquí en la Ciudad de México. Gracias también por acompañarnos cada semana. Nos da gusto llegar a sus hogares. Saludamos especialmente también a los maestros de Escuela Sabática. Esperamos que este espacio, este programa es justamente preparado también para ser una herramienta de ayuda para la preparación del repaso de la lección. Cada maestro, sábado tras sábado, se para frente a una clase y da las mejores enseñanzas a la clase, así que esperamos que
este contenido también pueda ayudar a cada maestro de escuela sabática. Y quiero también aprovechar, invitar a cada uno para que nos salude, para que nos comente desde dónde nos está viendo, desde dónde nos sigue, desde dónde está con nosotros estudiando la lección junto a nosotros. Y también, si nos gusta compartir, posiblemente algunos hermanos comparten esta lección con su clase de escuela sabática o con su iglesia. Coméntanos si a ti te gusta compartir este contenido con otras personas. Coméntanos desde dónde nos estás siguiendo, mándanos un saludo, déjanos un saludo ahí en la caja de comentarios. Y también, si eres nuevo aquí en el canal, si recién estás conociendo este contenido, te pedimos también que te suscribas, eres bienvenido y queremos cada día ser más personas. Comparte este contenido también en tus redes sociales, comparte con tu familia, comparte con tus hermanos de la iglesia, porque queremos llegar a tantas personas como sea posible. Y bueno, vamos entonces a pedir la bendición de Dios, a orar para que el Señor nos guíe en el repaso de esta lección. Oremos. Bendito Dios, Señor, gracias te damos, Padre bueno, porque nos permites tomar estos minutos para estudiar tu lección de escuela sabática. Queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo y queremos pedir también tu bendición por cada uno de los hermanos y hermanas que nos acompaña semana tras semana en el estudio de tu palabra. Te pedimos que te quedes a nuestro lado, que nos dirijas y que el estudio que a continuación se realizará, Señor, traiga bendición a cada uno de quienes lo escuchan y lo ven. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos. Bueno, continuamos o iniciamos mejor la primera sección de este repaso de lección, el Mesías ungido. Y vamos a tomar los primeros versículos de Marcos 14, los versículos del 1 hasta el versículo 11. Aquí encontramos prácticamente tres personajes o tres grupos de personas. Los sacerdotes y escribas. Encontramos también a la mujer que en Betania unge a Jesús y encontramos también a Judas. Son tres historias aquí entrelazadas que nos hablan acerca de las diversas actitudes con las que las personas se acercaban a Jesús. Así que bueno, pues comencemos hablando aquí acerca de este tema interesante. ¿No? Hay un contraste, Pastor Job, aquí entre estos personajes que menciona Lucas. Sí, Marcos, perdón. Sí, muy interesante encontrar esta historia de que el autor le llama como sándwich, porque encontramos primero estos escribas y sacerdotes buscando prender a Jesús. Después encontramos la escena del perfume derramado y después encontramos cómo Judas traiciona a Jesús. Y bueno, resaltando algunos elementos que creo que son muy interesantes, vemos continuamente la actitud de los sacerdotes y escribas, que yo creo que es bueno comprender que no están dimensionando con quién están tratando, con quién están hablando, ¿no? Porque no están reconociendo a Jesús como el Mesías. Por eso creo que esas actitudes tan contrarias hacia Él, inclusive de quererle quitarle la vida. Y yo creo que a lo largo de la Biblia, en los evangelios, encontramos cómo, y aquí Marcos específicamente, cómo las personas no están identificando a Cristo como el Mesías. Ustedes recuerdan, lecciones pasadas hemos estudiado cómo Jesús buscaba compartir o sanar a las personas y compartir de esa manera, dar evidencias de que era el Mesías para que la gente creyera en Él. Pero seguimos encontrando que la actitud humana tenemos una tendencia a ser incrédulos de Dios, ¿no? Y aquí vemos esa referencia de estos dos dos tipos de personas, los principales sacerdotes y los escribas. Pero bueno, viene el contraste con esta mujer, ¿verdad? Que dice la Biblia a partir del versículo 3, que estaban reunidos en Betania. Vino una mujer
Dice el versículo 3, una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y vean otra actitud que se puede tener como manos equivocadas. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Otra vez no estamos viendo que ellos dimensionen a Jesús como el Mesías, porque en cambio la mujer sí está contemplando lo que es Cristo para su vida y la reconoce como el Mesías. Y me llama mucho la atención que esta mujer invierte dinero. Estábamos haciendo una cuenta fuera de la transmisión. Si fueran 300 denarios y cada denario era el día de sueldo de un día, así que el valor del perfume era aproximadamente el valor de 300 días de trabajo. Si pensáramos en nuestra época actual, el salario mínimo está en 248. O sea que son como 74,000 pesos los que este perfume podría haber costado, posiblemente, no sabemos. Pero veamos cómo esta mujer tiene esa actitud de usar, de dar, usar su dinero y dar esto a Cristo, y se convierte en bendición. Y bien interesante cómo Jesús le dice, ¿verdad? Les dice a ellos, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Así que el versículo 8 creo que es clave para entender la razón o el énfasis que también la lección en la Biblia nos enseña de por qué se hace esto. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús mismo está dando una referencia de esto. Exacto. Pero viene el contraste con Judas, ¿no? Que Judas ahora, él en lugar de dar, él está esperando recibir por avaricia, y entonces también usa dinero, pero para su beneficio y para maldición. Así que aquí podemos empezar a encontrar varias escenas de, como la lección me llamó la atención que utiliza la palabra un acto inolvidable, a referirse a lo que hace Judas, ¿no? Pero obviamente un acto inolvidable para mal, Sí, ¿verdad? exacto. Para mal, no para bien. Y esto creo que debe ayudar a comprender que el acto de la mujer fue también un acto inolvidable, pero para bendición y para bien. Y creo que ahí podemos encontrar muchas lecciones que podemos compartir en la iglesia al hablar de esto. Y fíjate, pastor, me llama la atención que los dos están en el mismo lugar. Los dos han seguido al mismo Jesús, al mismo Mesías. Los dos han tenido un encuentro personal con Él. Sin embargo, eh, las acciones son opuestas. Y qué interesante, ¿no? Porque podemos caminar juntos, pero realmente el interior es lo que va a marcar a cada persona. Porque ella se había preparado. No fue un acto del momento. No fue improvisado. No fue improvisado. No fue algo que se le ocurrió. Platicábamos fuera de cámaras del costo que mencionaba el pastor Job, ¿no? Que mencionabas. Y la preparación para juntar esa cantidad de dinero. Claro. O sea, ella lo traía ya en su mente. La señora White, en El deseo de todas las gentes, dice al respecto, el don fragante, en la página 513, el don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto, o sea, María ya lo traía en mente, ella estaba fraguando ya sus buenas intenciones, sus buenas acciones. No sé desde cuánto tiempo antes se estaba preparando. Y entonces dice la señora Joya, quien desea todas las gentes, el don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. Ahora, las acciones de cada uno, estas acciones opuestas, que marcan este irónico contraste, dice la lección, Judas también se estaba fraguando en su mente y en su corazón una acción.
que Judas la refleja tratando de disimular pensando en los pobres, pero tampoco fue algo que Judas pensó en el momento. Fue algo que Judas ya venía fraguando su pensamiento, también no sé desde cuánto tiempo atrás. Y entonces dice la señora White también, pero en Primeros Escritos, en página 165, dice, aquel acto de generosidad de parte de María fue un acerbo reproche contra la disposición avarienta de Judas. Estaba preparado el camino para que la tentación de Satanás hallara fácil acceso al corazón de Judas. Es increíble que dos personajes, dice la lección, en paralelo, es decir, en el mismo lugar, siguiendo al mismo Jesús, escuchando las mismas palabras, las mismas predicaciones de Jesús, las mismas enseñanzas, pero con intenciones distintas. Y llama mucho la atención porque de qué manera estamos siguiendo nosotros a Jesús. Todos estamos en el mismo lugar, pero valdría la pena hacer un análisis de nuestras intenciones, ¿no? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Como María o quizás a lo mejor como Judas? Porque las acciones que hagamos o lo que hacemos no es improvisado, no es al momento, es el reflejo, de lo que se viene fraguando en nuestro corazón. Bueno, estos asuntos son muy interesantes, ¿no? Ahí encontramos entonces, hermanos, pues un contraste, ¿no? El relato muestra cuánto dinero estuvieron dispuestos a gastar los sacerdotes y escribas para falsamente, o sea, se habían corrompido por completo para acusar a Jesús y para arrestarlo. Eh, el dinero, la gran cantidad que gastó esta mujer para honrar a Jesús, una actitud distinta. Y lo interesante es que Judas termina recibiendo 30 monedas de plata, que por supuesto era menos cantidad de dinero que lo que la mujer había pagado por ese perfume. Es decir, el valor que Judas le había dado a Cristo era inferior al que la mujer le estaba concediendo a Jesús al ungirlo con este perfume. Encontramos esos contrastes muy, muy interesantes, como lo decía el pastor Montoya, ¿no? Que son el reflejo, ¿no? De la actitud de un adorador, de un seguidor de Cristo. Ahora, a partir del versículo 2 encontramos un momento muy importante que Marcos refiere, que tiene que ver con la última cena. Aquí en el asunto de la última cena, y quiero visualizar o que visualicemos esta parte, está en un momento importante, dice el versículo 12, que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual. Ahí hay una serie de simbolismos de lo que implicaba para Jesús estar en este momento. Y entonces comienza a prepararse todo este asunto de esa cena. Eso es el jueves. Ya está a pocas horas Jesús de ser prácticamente entregado. Y ocurre este encuentro de Jesús con los discípulos. Encontramos ahí, Pastor Montoya, algunas lecciones importantes también. Claro, definitivamente, porque esta celebración de la Pascua, recuerden, hermanos, que se vinculaba directamente con la salida, el recuerdo de la salida de Israel, de la esclavitud de Egipto, y también la transformación en el pueblo del pacto, ¿no? Entre Dios y el pueblo allá en el monte Isaí. Entonces era una fiesta muy importante. Sin embargo, en esta fiesta o en esta cena no se hace mención al Cordero, porque recordamos lo que Juan ya había mencionado, ¿no? También tiempo atrás, Juan capítulo 1, versículo 29, donde dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, es interesante cómo vemos hace un momento la preparación con este ungimiento, y entonces ahora reflejado eh, ya la muerte de Jesús, hablando del Cordero. El Cordero tenía que ser sacrificado. Y bueno, también el pacto representa su cuerpo, el pan de la cena representa su cuerpo. Así que entonces vemos aquí los simbolismos que los judíos entendían perfectamente, pero que entonces ahora, viéndolo ya reflejado en la persona de Cristo, algunos no alcanzaron a comprender. Cristo estaba allí, incluyendo Judas, no alcanzó a comprender. Judas seguía con esa idea
del derroche de aquel perfume y con la avaricia y la ambición de ganarse algunas cuantas monedas. Entonces Judas no alcanza a ver lo que está pasando en ese momento, de que está pasando de un simbolismo que los judíos entendían perfectamente al momento donde se estaba cumpliendo. El cordero iba a ser sacrificado. Pues qué importante para nosotros hoy saber que eso se cumplió. El cordero fue sacrificado, ¿no? Así que bueno, para nosotros este asunto juega un papel muy importante, tiene un peso muy grande, porque el cuerpo de Cristo, viendo hace un momento, fue preparado con el ungimiento, ahora entonces se perfila para el sacrificio del cordero. Creo que encontramos también que posteriormente, de acuerdo a la lección de escuela sabática, de este acto conmemorativo que Jesús realiza en la última cena con los discípulos, encontramos ahora que a partir del versículo 26 de San Marcos 14, Jesús profetiza 3 elementos que también la lección resalta. Primero resalta el versículo 26 y 27, que anuncia, usando Zacarías 13:7, que los discípulos iban a huir, iban a abandonarlo, ¿verdad? Iban pues sí, literalmente a alejarse de él. Porque, algo impensable, pues. Algo impensable, porque lo que comentó el pastor Montoya hace un momento, ¿no? La gente que estaba más cercana a él, los que estaban constantemente escuchando tantas enseñanzas, que fueron testigos, algunos de ellos, de milagros y todo lo que eso implica, ahora ellos, de acuerdo a lo que dice Jesús, profetiza que iban a huir, iban a alejarse de él. Y encontramos también en el versículo 28 de San Marcos 14, la segunda elemento que profetiza Jesús. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Así que también Jesús aquí anuncia su resurrección. Y el tercer elemento que él profetiza es en el versículo 21 a 31, que habla precisamente de cómo Pedro iba a negar a Jesús 3 veces. Así que estos 3 elementos pues son referencias muy certeras que Jesús anunció y que nos confirman que Él es el Mesías. Bueno, creo que allí, bueno, por lo menos en la experiencia de Pedro, ¿no? Y de los discípulos, tal vez para ir cerrando este primer momento, pues entendemos cómo pues, la experiencia de un discípulo puede estar un día arriba y al otro día abajo, ¿no? Pedro en un momento estaba ahí, fiel seguidor de Jesús, diciéndole, si es posible, hasta la muerte iré por ti. Estaba seguro de lo que estaba diciendo, ¿no? Tal vez lo decía sinceramente, pero no se conocía a sí mismo. Y momentos después lo estaba negando. Los discípulos ahí estaban con Jesús en un momento tan íntimo como la última cena. Tal vez Juan toma más elementos respecto a lo que había ahí en ese entorno de los discípulos. Pero ahí estaban cercanos a Jesús en la última cena y cuando lo arrestaron salen huyendo. Esa es la naturaleza humana. Por eso, pues este momento nos invita a confiar más en Jesús. ¿Cuál fue el llamado que Jesús hace a Pedro, a los discípulos? Bueno, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? La oración, ¿no? La clave de estar orando, de estar apegados a nuestro Dios para estar fortalecidos en los momentos de la prueba. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para continuar estudiando estos momentos últimos en la vida de Cristo Jesús en su ministerio. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. El segundo tema de esta lección lo hemos titulado El Mesías desolado. Y justamente habla de estos últimos momentos de Jesús antes de su muerte. Ya hemos mencionado esa entrevista que Jesús tiene con los discípulos, la advertencia, ustedes se van a escandalizar, van a huir, van a ser esparcidos.
Y ahora dice el versículo 32 aquí que Jesús va con sus discípulos ahora a un lugar llamado Getsemaní. Evidentemente para nosotros ese lugar es muy significativo, ¿no? Porque hay muchas historias aquí alrededor de lo que ocurrió en Getsemaní. Aquí nos dice la lección que Getsemaní significa prensa de aceite, lo que sugiere que pues había una prensa, ¿no? Para procesar el aceite de oliva en esa zona. Y era un lugar conocido, un lugar apartado a las afueras de la ciudad, y allí entonces Jesús quiere entrar en comunión con su Padre Celestial. Él sabe que está a pocas horas de ser arrestado y entrar en ese momento tan difícil, tan duro, y evidentemente como ser humano, él busca el auxilio de los discípulos, de sus discípulos. Y aquí es donde encontramos, pastores, pues nuevamente, ¿no? La naturaleza humana presente en aquellos discípulos que estuvieron por más de 3 años siguiéndole, pero que parece que en los momentos más importantes en la vida de Jesús, donde más lo necesitaba, parece que ellos no estaban en la misma sintonía de lo que estaba pasando. Creo que aquí tenemos que también identificar y recordar que Jesús también es humano. Sí, exacto. Su divinidad está velada, por lo tanto también tiene una condición humana. ¿Y cuál era la diferencia en que los discípulos estaban dormidos y Jesús estaba velando? Pues porque Jesús aprendió a depender del Padre y comprendía lo que él tenía que hacer con el Mesías, porque bien interesante cómo primero encontramos, ¿no?, que les dice en el versículo 32 del mismo capítulo 14, les dice, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Así que los primeros 8 se quedan ahí, ¿verdad?, sentados. Y entra solamente, o caminan o avanzan al huerto de Getsemaní con a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Jesús les estaba compartiendo como sus compañeros o sus amigos de esta necesidad que él tenía, que él estaba viviendo. Por la gente ser más cercana para él, esperaba que él tuviese apoyo de parte de ellos. Como un círculo de apoyo. Ajá, como un círculo de apoyo. Esperaba, ¿no? Así es. Pero ve lo que dice aquí, el versículo siguiente, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. Y quiero resaltar, ahorita vamos a hablar de esa parte, que dice en la parte 37, vino luego y los halló durmiendo. Le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y después también encontramos más adelante que otra vez los encuentra dormidos. Así que prácticamente Jesús está solo, queda desolado. ¿Y a quién recurre Jesús? Recurre al Padre, ¿verdad? Y encontramos ese versículo muy, muy bello que dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Verdad? Esta es una referencia muy clara de la actitud de dependencia, la actitud de sumisión de Jesucristo ante el Padre. Aún en un contexto humano, Jesús toma esa postura, y creo que aquí tenemos que aprender mucho de nuestra vida personal con respecto a nuestro Padre Celestial, porque es posible que muchos de nosotros estemos viviendo la vida sin tener una cercanía como deberíamos tenerla. Y si tenemos un conflicto, posiblemente podríamos quedar solos, sin que nadie nos apoye en esta tierra, pero si no tenemos confianza en Dios, pues también podríamos tener un problema ahí. Exacto. Y además, pastor, de lo que estabas mencionando ahorita, mencionábamos, ¿no?, de la red de esa red de apoyo que todos necesitamos, ¿no? Es muy importante. Por eso Santiago 5:16 dice, orad los unos por los otros. O sea, porque es evidente esa red de apoyo en todos los ámbitos, de manera especial, pues en la espiritual, ¿no? Necesitamos la red de apoyo. Ahora, ¿cuánto más Jesús? Claro. El momento que estaba viviendo. ¿No? Me gusta mucho lo que dice la señora White, también acerca de, dice que los discípulos nunca antes lo habían visto tan completamente triste y callado. Y qué importante es que cuando nosotros vemos a una persona triste, a una persona callada, pues no hagamos como los discípulos, ¿no?, humanamente.
ellos se quedaron dormidos, no atendieron la necesidad emocional y espiritual que en ese momento Jesús estaba necesitando. Si Jesús fracasaba, todo estaba en juego, ¿no? Si Jesús fracasaba, entonces el dominio llegaría a ser de Satanás. Incluso él mismo también sería derribado y sería desechado. Dice la señora White en el Deseo de todas las gentes, en el capítulo 74, el corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las profundidades de su ser. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia. Vino a ellos. Y si bien es cierto, Pastor Job, decías, ¿no? Aquí resalta la naturaleza humana. Y él deseaba que los discípulos, a quienes tanto les había apoyado, le dieran unas palabras de aliento. Sin embargo, encontramos aquí a un Mesías desolado, un Mesías que queda solo. Aún, dice la señora White, los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Esto no lo vieron los discípulos. No me imagino qué hubiera pasado si los ojos de los discípulos hubieran sido abiertos. Claro, No, se hubieran dormido. claro, Y eso nos pasa a nosotros. claro. Nuestros ojos están velados. No vemos ese conflicto cósmico que Satanás tiene contra Dios y que nosotros estamos en medio. Y eso nos hace también espiritualmente estar dormidos. Estamos tranquilos. Sin embargo, entonces, cuando decías, Pastor Job, que buscó al Padre, ¿no? Dice la señora White, no vino para quitar de su mano la copa. Porque eso fue lo que pidió, Eso ¿no? fue lo que Si es pidió. posible, pasa de mí esta copa. Ahora, no vino a eso, No, dice la señora White, sino para fortalecerlo a fin de que pudiese beberla, asegurando que el amor de su Padre, asegurado del amor de su Padre, y vino para darle al suplicante divino humano, ¿sí? Y le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían. Entonces, termina diciendo la lección, bueno, aquí en la lección hay una frase que subrayé y dice, después de todo esto, aunque no encontró apoyo en los discípulos, el Padre lo animó, y entonces dice la lección, él estaba listo. Ellos, hablando de los discípulos, no. ¿Y cuántas veces también nos pasa a nosotros? Bueno, tremendo contraste aquí entonces en esa parte, ¿no? Con los discípulos. Bueno, aquí encontramos algo importante respecto al llamado que Jesús hace a sus discípulos, ¿no? En el versículo 38, estando allí con Simón, con los tres, él dice, o le dice a Simón, velad y orad para que no entréis en tentación. Pareciera que eso les faltó un poco a los discípulos, ¿no? La oración, parece que Jesús estaba en un camino y los discípulos no comprendían. Bueno, vemos a Marcos en las lecciones anteriores, lo hemos notado, cómo Jesús, mientras se acerca a Jerusalén, les está diciendo, ¿no? Yo voy a Jerusalén con una misión, voy a terminar en la cruz. Y los discípulos parece que están diciendo, bueno, yo quiero sentarme uno a la derecha, otro a la izquierda. Todavía no están comprendiendo lo que va a ocurrir con Jesús. Y todavía aquí está ya cerca, tal vez la turba ya viene en camino mientras esto está ocurriendo. Y todavía los discípulos no entienden, ¿no? Aquí encontramos justamente la gran necesidad que tenemos como seguidores de Cristo, de mantenernos en completa oración para comprender los tiempos, las circunstancias, las situaciones. Jesús necesitaba que los discípulos se acercaran y lo apoyaran, y lamentablemente los discípulos no estaban preparados para eso. Y allí entonces es donde viene el arresto de Jesús, ¿no? Y bueno, y yo veo algo también muy, muy importante. Jesús, todo lo que profetizó, pues se fue cumpliendo al pie de la letra. sí, bien interesante cómo podemos reafirmar con esos cumplimientos que su palabra, la palabra de Dios, reafirma que Jesús es el Mesías, ¿no? En ese sentido también. Y avanzando con la actitud que podemos llegar a tener los seres humanos con respecto a Dios, pues encontramos entonces cómo huyen los cercanos a Jesús.
Y me llama mucho la atención, y aquí lo subrayé, hablando de la traición de Judas, que dice aquí el deseo de todas las gentes en la página 663. Solamente quiero leer una frase que menciona: el amor al dinero superaba a su amor por Cristo, hablando de Judas. Y esto también creo que nos enseña que las traiciones actuales con respecto a Cristo de parte nuestra también pueden ser provocadas por dinero, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra visión por encima de Cristo o de Dios, nuestras ideas o nuestros recursos o nuestro propio trabajo, inclusive en el cual nos sostenemos, y todo eso lo ponemos por encima de Dios, creo que podemos llegar a tomar una actitud como la de Judas. Y creo que aquí encontramos precisamente cómo en este ejemplo de Judas puede ponernos en evidencia la actitud que muchos de nosotros podemos tener si no tenemos una comunión con nuestro Dios. Y creo que ahí tenemos que pensar y meditar cómo está nuestra vida en ese sentido también. Y bueno, el asunto, pastor, es que es el reflejo, ¿no? Tú mencionas, meditar cómo está nuestra vida, pero es el reflejo, ¿no? De nuestra relación. Ellos, decíamos hace rato, ¿no? Yo les comentaba, Jesús ya estaba preparado, pero ellos no. Y este es el reflejo. Huyen, luchan. Por allí algunos de los evangelios ponen nombre. Por ejemplo, Juan dice que fue Pedro el que sacó la espada. Marcos no le pone nombre, pero sí registra el hecho. Le corta la espada. Es decir, esa reacción ante una nula o muy poca preparación que habían tenido, porque habían quedado dormidos. Si hubiesen pasado el tiempo velando y orando, probablemente su reacción hubiera sido diferente. Hubieran comprendido lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. No era una lucha contra los soldados, era una lucha contra las huestes y los principados y las potestades. Pero no lo entendieron porque no estaban preparados. Me llamó la atención esta frase de la lección. Dice, la acción de Judas es particularmente repugnante porque él procura ocultar su traición bajo el disfraz de la amistad. Qué fuerte está esto. Qué fuerte, y me llevó a pensar en mí. ¿Cómo está la relación? Pues allí encontramos pues justamente la actitud de un hombre, como ya lo mencionó el pastor Job, ¿no? Que amaba el dinero más que a Cristo. Y bueno, me parece a mí, para cerrar este segmento, que pues es importante para nosotros meditar en cuál es la actitud de nuestra como discípulos de Cristo, porque bueno, vemos a Jesús que dice, mi alma está abrumada, ¿no? Tengo un dolor fuerte, está en gran tristeza, y evidentemente él está viendo a unos que son los religiosos, los que supuestamente conocían y debían conocer la profecía y deberían haber estado preparados para el Mesías, como la profecía lo indicaba, y lo ve más bien buscando la manera de arrestarlo para matarlo. Y los discípulos, de quien se esperaba que estuvieran ahí cercanos a Jesús, acompañándolo en esos momentos, Jesús los ve huyendo. Y dos de ellos, uno entregándole de manera tan vil como lo hizo Judas, y el otro negándole. Eso lo vamos a ver en el momento posterior. Pero ahí encontramos entonces cómo la naturaleza humana de nosotros como discípulos puede en cualquier momento derrumbarse. La aparente fe que tenemos en momentos cuando todo está bien puede derrumbarse cuando vienen los problemas y las dificultades. Ahí está entonces a Jesús, como lo mencionamos, desolado, abandonado, negado, a punto de sufrir la más terrible muerte y siendo abandonado por sus discípulos. Evidentemente nosotros necesitamos entonces entender y escuchar a Jesús cuando le dice a los discípulos, ustedes necesitan orar más, ustedes necesitan estar en mayor comunión con el Padre Celestial. Y creo que esa es la mayor necesidad que nosotros también tenemos como discípulos hoy, para mantenernos firmes en los momentos más decisivos y no negar a Cristo cuando nos corresponda ser testigos de Él, no olvidarnos de Él, no huir, no seguirlo de lejos, sino seguir a Cristo de cerca. Quédate con nosotros, ya regresamos para terminar el estudio de esta lección. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes.
Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Estamos llegando al final de este estudio del capítulo 14 de Marcos y vamos al versículo 53. Allí encontramos esta última sección que hemos titulado El Mesías negado. Uno de los personajes, por supuesto, que más sobresale a lo largo del Evangelio, pero sobre todo en estos últimos capítulos es justamente Pedro, porque en varias ocasiones, en varios momentos, Pedro interviene y habla y expresa, como aquel momento en que dijo, todos ellos te pueden negar, pero yo no te voy a negar, hasta la muerte te seguiré si es posible, ¿no? Un discípulo impetuoso, pero que finalmente, que toma la espada, que corta una oreja, que quiere defender al maestro, y termina finalmente siguiéndolo de lejos hasta este momento tan interesante. Encontramos aquí a partir del versículo 53, pastores, entonces aquí a Jesús arrestado, después de que llegó la turba, llegó Judas con la turba, lo arrestan y es llevado entonces ante el sumo sacerdote. Y allí se reúnen los sacerdotes, los ancianos, los escribas, evidentemente hay una multitud alrededor. Y aquí encontramos otra vez un contraste, porque dentro, en ese lugar donde está Jesús ante el sumo sacerdote, está ocurriendo un juicio. Están enjuiciando a Jesús. El sumo sacerdote está poniendo a juicio a Jesús. Encontramos a Pedro siguiéndole de lejos, quedándose en el patio, pero parece que Pedro también es sometido a un juicio, porque también las personas comienzan a preguntarle si tiene alguna relación con Jesús. Bueno, aquí encontramos también, entonces, Pastor Job, algunas lecciones que podemos aprender respecto a lo que ocurrió con Jesús y respecto a la actitud de Pedro en este momento. Sí, bien interesante lo que encontramos. El autor de la lección también sugiere otra idea de lo que tiene que ver el asunto del sándwich, porque encontramos primero que Pedro está de lejitos. En el versículo 54 dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba ahí, aunque no estaba, pero estaba ahí, digamos, en ese sentido. Después encontramos la segunda parte, es cuando Jesús es juzgado, y por último, la última parte del sándwich es cuando Pedro niega a Jesús. Entonces, resaltar aquí otra vez la misma postura de los sacerdotes. En el capítulo 14, versículo 55, encontramos la misma postura que encontramos en el versículo 1, que dice aquí, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Inclusive dice la Biblia, y esto lo menciona, que inclusive pusieron falsos testigos, ¿no?, para buscarle a Jesús algo. Pero viene el punto culminante de esto cuando el verso 62 dice Jesús, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza.
y los alguaciles le daban de bofetadas. Qué fuerte escena. O sea, aún en una condición normal, voy a decir, ver a alguien que se ha golpeado, que se ha escupido, es indigno, es ofensivo, es grosero, es indescriptible la escena. Ahora pensar que lo estaban haciendo a Jesucristo y que ellos no estaban identificando que era el Mesías y que es el Hijo de Dios, aun cuando Él lo declara abiertamente y lo expresa para que ellos comprendan esto, y en lugar de hacerlo, estamos viendo la escena de desprecio hacia Él. Y esto nos indica pues una postura que los seres humanos podemos llegar a tener, porque encontramos por un lado que Jesús, dentro de este contexto de juicio, Él está testificando de quién es Él. Exacto. Pero por otro lado encontramos fuera del lugar a Pedro testificando lo contrario de Jesús y negándolo, Negándolo. ¿verdad? Y ahí entramos en un dilema que ustedes y yo como seres humanos podemos tener, y creo que tenemos que pensar en dos sentidos. Esa lucha o esa necesidad de depender de Cristo, de Dios, para poder no caer en esa situación, porque es muy factible si no lo hacemos. Y por otro lado también, pues la oportunidad que Dios nos da, porque posiblemente algunos de los que estamos aquí escuchando esta ocasión, hermano, hermana, estás luchando con algo y no puedes, y te derrotas y te sientes fracasado y crees que no puedes avanzar, pero quiero decirte que Dios está listo para ayudarte y auxiliarte a pesar de nuestras limitantes humanas. En esta parte, Pastor Job, es que mencionabas, ¿no? Incluso había testigos falsos. Uh-huh. Es que era necesario. Si fuera un juicio contra un delincuente de aquel tiempo, pues tenían todos los argumentos, Evidencias, todas las claro. evidencias. Aquí era necesario. Sin embargo, dentro de los acusadores había fieles seguidores que se quedaron callados. Uh-huh. El deseo de todas las gentes dice, no pocos de entre los sacerdotes y gobernantes habían sido convencidos por la enseñanza de Cristo. Había gente fiel, había gente seguidora de Cristo. Había entendido, pues. Había entendidos, había quienes habían sido convencidos con el ministerio de Cristo, con sus enseñanzas, pero se quedaron callados. Y me parece que es otra forma de negar a Jesús. Claro. No como Pedro, que tú decías, pastor, al principio de este segmento, ¿no? Uno de los más sobresalientes en la negación, pero estos otros también negaron a Jesús con su silencio, porque habían sido convencidos, pero se quedaron callados. El negar a Jesús no solamente es como Pedro, ¿no? Como estos que habían sido convencidos, incluso No hace uno nada, ¿no? el que no hace nada, ¿no? Incluso también dice el deseado, cuando el sumo sacerdote Jesús le responde, ¿no? Yo soy, y verás al Hijo de Dios sentado en el trono venir en las nubes. ¿Qué hace el sumo sacerdote? Se rasga las vestiduras. Se rasga las vestiduras. Ahora la señora Joya habla al respecto de eso. Dice, el sumo sacerdote no debía rasgar sus vestiduras. La ley levítica lo prohibía bajo sentencia de muerte. Es decir, el sumo sacerdote tenía que haber sido sentenciado a muerte. En ninguna circunstancia, en ninguna ocasión había de desgarrar el sacerdote sus ropas, como era entre los judíos costumbre hacerlo en ocasión de la muerte de amigos y deudos, pero los sacerdotes no debían observar esta costumbre. Y Cristo había dado a Moisés órdenes expresas acerca de esto. Es decir, que el sacerdote al rasgar sus vestiduras se privaba de su carácter representativo y cesaba de ser acepto para Dios como sacerdote oficiante. Esta conducta de Caifás demostraba, pues, la pasión e imperfección humana. Por un lado está Pedro negando afuera, por otro lado hay seguidores de Cristo en silencio, y por otro lado el sumo sacerdote, que es el principal acusador, también negando a Jesús, incluso de manera muy explícita, rasgando sus vestidos. Sí, qué impresionante, ¿no? Tantas maneras que tenemos de negar a Jesús a través de nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestro hablar, no necesariamente decir no como Pedro. Bueno, evidentemente aquí hay una gran lección, ¿no? Bueno, ya me suma a lo que ya mencionaron, pastores, en ese aspecto, ¿no? La actitud equivocada de Pedro, por un lado,
el desconocer a Jesús, inclusive con maldiciones. O sea, cuántas veces a veces las actitudes negativas que tiene un seguidor de Cristo lo niega. El silencio también a veces de quienes podrían hablar, podrían testificar, podrían estar hablando acerca de Jesús, testificando acerca de Jesús, compartiendo la verdad de Jesús y prefieren guardar silencio, tal vez por vergüenza, tal vez porque tienen miedo o simplemente porque tienen temor de que no los escuchen. Y bueno, de una manera tan ya más abierta, ¿no? Como lo hizo el sumo sacerdote. Pero lo cierto es que en el caso de Pedro, por ejemplo, que está allí bien posicionado como un seguidor fiel de Cristo y que a veces tal vez nosotros nos sentimos identificados con Pedro por actitudes a veces que tomamos a la ligera y que al final no respondemos a la expectativa de Jesús para nosotros. La buena noticia es que Pedro finalmente no termina de esta manera, ¿no? El Evangelio señala allí a Pedro mientras escucha el gallo cantar, hay un impacto en su corazón, se da cuenta de que Jesús, lo que profetizó Jesús era cierto, se da cuenta que no se conoce a sí mismo y entonces llora y entonces dirige la mirada hacia donde está Jesús y se encuentra con la mirada de Jesús. Y encuentra no una mirada de juicio, no una mirada de ira, no una mirada de enojo, sino encuentra una mirada de gracia, ¿no? En Jesús. Y ahí Pedro es pues redimido, ¿no? Y conocemos en qué terminó el apóstol Pedro, ¿no? Como un gran líder en la iglesia del Nuevo Testamento. Así que bueno, hay esperanza cuando nosotros nos equivocamos. El asunto es mirar a Cristo, fijarnos en Jesús y encontrar en Él apoyo después de pasar por esos momentos complicados. Pastores, sin lugar a dudas, pues el estudiar estos momentos, y decíamos fuera de cámaras que hay mucho por decir, sin embargo, vamos a ir cerrando esta lección de escuela sabática, el estudio de este capítulo, así que me gustaría pedirles, Pastor Hope, Pastor Marco, que compartan con nuestros hermanos a manera de conclusión, unas palabras para finalizar este segmento y finalizar este repaso. Sí, Pastor. Comenzamos. Gracias. Me gustaría concluir después del análisis, ¿no? Desde el Mesías ungido, veíamos a las dos actitudes, María. Ahora vemos a la actitud de Pedro. En el lugar, la señora Joy dice, en el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Sin embargo, la compasión de Jesús ante Pedro, que es lo que yo quiero resaltar en esta conclusión, es invitar a la iglesia, a los hermanos, a nosotros mismos, a ver lo que Jesús hizo con María, esa compasión que tuvo con María y ese resultado, esa vida transformada de María. Después vemos el error, la negación de Pedro, pero también la compasión de Jesús con Pedro. Y vemos a un Pedro después también el resultado de la compasión de Cristo en su ministerio. Yo quiero invitarte, hermano, y que tú invites el sábado en la clase para que permitamos que la compasión de Cristo ante nuestros errores, nuestra vida pueda vivir una transformación como la de María, como la de Pedro, y que podamos reflejar entonces, podamos ser vidas diferentes, vidas transformadas por la gracia de Jesús. Así que después de todo esto, me gustaría resaltar esta parte, que la compasión de Cristo sea lo suficiente en nuestra vida para transformarnos. Amén. Gracias, Pastor Montoya, por estar también con nosotros. Gracias, Pastor Hope. Buscando resumir lo de esta lección, lo quiero utilizar a través del versículo de memoria y también quiero aprovechar para que lo memoricemos y que hagamos énfasis en la clase para que podamos memorizarlo. Dice San Marcos capítulo 14, 36, decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Jesús está reconociendo la omnipotencia del Padre. Dios es omnipotente. Y ante esto, mis hermanos, ustedes y yo, que somos humanos frágiles, limitados, ¿qué podemos hacer ante la omnipotencia de Dios? Creo que la sugerencia de lo que Jesús experimenta en esta lección y que aprendimos es lo que ustedes y yo tenemos que aprender también a hacer en nuestra vida diaria. ¿Cuál es la siguiente parte? Jesús dice, aparta de mí esta copa. ¿Verdad? Esta frase
indica una actitud de Jesús de dependencia total del Padre, una actitud de sumisión total del Padre. Y la última parte dice, sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Es decir, Jesús permite y acepta que Dios actúe o el Padre actúe y haga su voluntad el Señor, el Padre Celestial. Y creo que ustedes y yo, si Jesús tomó esa postura, cuantísimo más nosotros debemos reconocer la omnipotencia del Padre, que Dios es soberano y es eterno y es todopoderoso, y que por lo tanto tenemos que aprender a depender de Él, como Jesús lo hizo, y para que nuestro Dios haga en nosotros su voluntad de nuestras vidas. Eso es lo que hizo Jesús en esta lección que aprendimos de apresado y juzgado. Él decidió tomar el lugar que ustedes y yo merecíamos para que ustedes y yo tuviésemos perdón. Y una gemita muy sencilla que resalta esto, para concluir mi comentario, está en el Ministerio de la Curación, página 72, que dice, Jesús no consideró el cielo como lugar deseable mientras estuviéramos nosotros perdidos. Dejó los atrios celestiales para llevar una vida de vituperios e insultos y para sufrir una muerte ignominiosa. El que era rico en tesoros celestiales, inapreciables, se hizo pobre para que por su pobreza fuéramos nosotros ricos. Creo que debemos seguir sus huellas. Amén. Gracias, Pastor Hope. Agradecemos también, querido hermano y hermana, maestro de escuela sabática, por acompañarnos en este repaso de la lección. Sin lugar a dudas que como discípulos de Cristo tenemos grandes lecciones que obtener, que poner en práctica en nuestra vida diaria, así que les invitamos para que estas lecciones que hemos extraído de este capítulo 14 de Marcos, pues puedan traer bendición a nuestra vida, podamos llevarlas a la práctica, podamos compartirlas con nuestros hermanos y nuestras hermanas este sábado, que nos encontremos ahí en la clase con nuestros compañeros, y si eres maestro de escuela sabática, pues bueno, tienes ahí grandes herramientas para compartir con los hermanos y invitarnos, llevar a los hermanos a la reflexión respecto a lo que el cielo hizo por nosotros, todas las bendiciones que nos dio a través de Cristo Jesús y también lo que nosotros como discípulos debemos hacer al seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Gracias por acompañarnos nuevamente. Recuerda, te esperamos la próxima semana aquí en este espacio desde la Asociación Metropolitana Creciendo en la Palabra. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.